Bien, apreciados compañeros, vamos a la segunda parte de este tema que son las etnias y la relación con la misión. Ya vimos nosotros la importancia que las escrituras le dan a las etnias en el enfoque misionero universal y quedamos específicamente en el estudio de las tres perspectivas que responden a la pregunta de cuántos grupos étnicos hay en el mundo. Vamos entonces a iniciar con el estudio de la primera perspectiva, que habla de que existen 24.000 grupos étnicos en el mundo. El ángulo que toma esta investigación es el etnosocial, o sea, son todos aquellos subgrupos culturales dentro de una etnia. Por ejemplo, son grupos de gente dentro de el país, la nación, la región, la etnia, que se distinguen por su profesión, su manera de vestirse, sus costumbres, alguna especie de movimiento que exista, que aglutine urbanamente a ciertos sectores, etcétera. Este grupo realmente es tan numeroso que pudiera ser superior a los 27.000, las 27.000 distinciones, y va en aumento porque la gente se sigue uniendo en temas en común. Las misiones que envían generalmente a sus agentes, a sus siervos, a sus misioneros, no conocen y no enfocan estas distinciones. Eso realmente es un trabajo que hace la iglesia local una vez que ya se encuentra organizada y puede visualizar, evaluar y datar estas características y estas subdivisiones dentro de las etnias existentes en el lugar donde están haciendo la misión. Quiere decir entonces que las listas que se envían generalmente para que los misioneros en algún país donde estén puedan visualizar los grupos étnicos, no se encuentran estas divisiones etnosociales. O las van a descubrir ellos, o la iglesia que está trabajando en ese sector, sea cual sea el estado en el punto que se encuentre de crecimiento, son los que encargados de poder visualizar esto, que es también muy importante. Vamos entonces a la segunda perspectiva, o el segundo ángulo, que nos dice que existen en el mundo 16.000 grupos étnicos. Un centro de investigación describe esta lista a través de las características distintivas de grupos étnicos, lingüísticos y políticos. Se refiere a grupos étnicos contados múltiples veces si viven en más de un país. Si el grupo étnico vive en 5 países distintos, se contarán, aunque sea una misma etnia, se contarán 5 veces. Ahora, ¿por qué razón se hace esto? Bueno, la razón principal es porque estratégicamente hablando puede ser más fácil alcanzar la etnia en un país que en otro. Otra razón es porque mucha información proviene de los censos a nivel del país y puede ser más confiable en un país que en otro. Por ejemplo, un grupo étnico que vive en la India y al mismo tiempo vive en Pakistán es un solo grupo realmente, pero como vive en 2 países distintos, entonces dependiendo de la forma como la información se recoja, la recepción de la nación, ese grupo, las condiciones políticas, todo eso va a inferir en el hecho de distinguir uno o más grupos dependiendo de los lugares donde se encuentren. Si la realidad política hace necesario más de un esfuerzo misionero, entonces se envían misioneros según esta realidad. Quiere decir que si tenemos esa etnia dividida en varios países, pero es muy difícil acceder a ellos y alcanzarlos, entonces se necesitará diferentes grupos para que puedan identificar las barreras étnicas que hay y al momento de escribirlo, de analizarlo, de datarlo, no estaríamos hablando de un grupo, sino de varios. Pero si no se presenta una distinción que divide al grupo, entonces lo que cambia es la estrategia. Es lo que cambia la estrategia.
Cuando la frontera entre países causa una barrera étnica muy alta y requiere más de un esfuerzo misionero, el grupo étnico puede dividirse y entonces se considera que son múltiples etnias. Fíjense ustedes lo complejo que es esto al momento de alcanzar a una etnia, porque es como decir la situación venezolana. Encontramos nosotros que a partir de esta crisis sostenida que hay, entonces hay grupos de venezolanos que van a ser comunidades en diferentes partes del mundo. Y aunque representan una misma etnia porque tienen las mismas características lingüísticas, culturales, este, sociales y las mismas características, las tradiciones, etcétera, si habría que alcanzar a esta gente en diferentes lugares, dependiendo del país donde se encuentre, las dificultades que haya, hay que entonces tomarlos en cuenta como grupos diferentes, aunque pertenezcan a una misma nación. Así que esto es importante que se tome en cuenta al momento de sumar, y es por eso que esta perspectiva dice que hay 16.000 grupos étnicos en el mundo. Cuando vamos nosotros a ver la perspectiva número 3, encontramos que, de acuerdo al estudio, como fue enfocado, esta perspectiva indica que hay 11.000 grupos étnicos en el mundo. Y cuando se habla de 11.000 grupos étnicos, la división está hecha tomando en cuenta las características etnoculturales. Fíjense ustedes que hemos hablado sobre las características etnolingüísticas, las características etnosociales, las características etnopolíticas. Aquí estamos hablando entonces las características etnoculturales. Entonces, no contándolos por cada país donde viven. Si el grupo vive en más de un país, está contado una sola vez, porque aquí lo que se está viendo es las características culturales. Ahora bien, demos como ejemplo a África. África es un continente con 54 países. Pero dense cuenta lo siguiente, hay 2.146 grupos étnicos en África, cuando los grupos no están divididos por las fronteras políticas. Ese es el número. Pero cuando el grupo se divide por fronteras políticas, aumenta dramáticamente a 3.150. Veamos esto graficado en una serie de mapas. Aquí vemos nosotros el mapa político de África. Y ahí está dividido por los 54 países. Pero si nosotros este mapa lo dividimos por las características etnolingüísticas, entonces vean ustedes cómo aumenta exponencialmente las divisiones. Porque todas estas subregiones tienen que ver con las características culturales y lingüísticas que existen en el país. Ahora bien, si sumamos nosotros estas características etnolingüísticas y tomamos en cuenta que existen realmente divisiones políticas, bueno, el aumento va más allá de lo que nosotros podemos esperar. Entonces, todos estos elementos se toman en cuenta al momento de poder tener una perspectiva de investigación de los grupos étnicos que hay que evangelizar. Y fíjense que esta es una de las regiones que necesita ser evangelizada porque está dentro del cuadrante del paralelo 1040, la ventana 1040. Bien, ahora, ¿qué barreras se encuentran al tomar en cuenta todas estas perspectivas y el problema étnico como tal? Bueno, veamos nosotros las barreras que generalmente hay. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta la barrera lingüística. El idioma y su comprensión son fundamental para la predicación del Evangelio. Y esto se constituye en una barrera porque es uno de los problemas más habituales que hay. Existen múltiples dialectos que tienen sus orígenes en lenguas ancestrales que hay en diferentes etnias en el mundo entero. Entonces, llegar a resolver este asunto es fundamental para aquel que tiene que llevar a cabo la tarea de la predicación del Evangelio.
Es por eso que ustedes ven que el Señor toma la estrategia etnolingüística para alcanzar a los grupos y lo vemos nosotros en la Biblia. Un ejemplo claro está en el caso del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está escrito en un idioma que en su época era extensivo a las naciones y que era útil desde el punto de vista comercial, y es el griego. Así que el Señor permite que el Nuevo Testamento sea traducido en este idioma para alcanzar a más personas. Otro ejemplo que es fundamental y extraordinario en lo que es la estrategia etnolingüística para poder romper esa barrera que existe y que es una de las más difíciles, lo vemos nosotros en el inicio de la evangelización mundial con el día del Pentecostés. Siendo el Pentecostés una fiesta obligatoria que de acuerdo al libro de Deuteronomio, todos los hombres de la nación, sin importar a qué parte del mundo estuvieran, tenían que hacer un viaje hacia Jerusalén para poder adorar allí donde estaba su nombre. Bueno, allí nosotros en el capítulo 2 vemos que el Señor elige esta festividad, donde había gente que había hecho procesiones de diferentes lugares y continentes, y dice la escritura en Hechos, el capítulo 2 menciona claramente cómo el Señor dio el don de la glosolalia para que se escuchara el mensaje en los diferentes idiomas y dialectos que habían. Y si usted suma, habían aproximadamente unos 16 idiomas y dialectos diferentes. Hombres que tenían en común una cosa, querían buscar a Dios, pero hablaban lenguas distintas. Por lo tanto, esta barrera lingüística, el Señor ve lo necesario que es poder vencerla. Así que en este tiempo, usted como misionero debe entender que si existe alguna estrategia etnolingüística que usted pueda utilizar para el trabajo misionero universal, como en el tiempo antiguo el griego era un idioma común, hoy en día el inglés representa un idioma común. Así que el misionero debiese equiparse, prepararse en este sentido para poder romper esta barrera lingüística que es muy común. Por lo tanto, con esto les instamos a que usted se prepare en todo lo que pueda, porque como misionero usted puede ir a cualquier parte que el Señor le envíe. Y estas clases pueden ser la base para que el Señor le haga un llamado a alguno de ustedes para que vaya a algún rincón del mundo a cumplir la misión en cualquier nación, en cualquier etnia, en cualquier lugar, para que se cumpla la palabra de Dios. En la siguiente parte seguiremos hablando sobre estas barreras étnicas y lo que debe tomar en cuenta el misionero para cumplir con la gran comisión.